establecer nuevas redes eléctricas, nuevos corredores de transmisión, de tal forma que esa energía se pueda satisfacer naturalmente a una demanda. En pocas palabras, estimados colegas, lo que quiero llevar a cabo es que Power Factory nos permite realizar estudios en el tiempo a través de variaciones en la red y expansiones. Por ahí alguien dice, bueno, la verdad no me queda tan claro, ingeniero, porque usted dice variaciones, expansiones, ¿a qué se refiere con ello? Podemos verlo del siguiente punto, como que de un año, en este caso 2013, la topología de mi red eléctrica se muestra tal como lo pueden apreciar en la figura, y luego en un año 2017-2023, la topología va a cambiar. Entonces, Power Factory nos permite aquello, pues no poder realizar estos cambios en los proyectos y cambiar la topología de la red, ingresando proyectos y detalles así. ¿Ok? Bueno, aquí una teoría un poco clásica para quienes somos estudiantes de ingeniería y para quienes somos ingenieros, cosas breves para poder refrescar, pues, ¿no? Tenemos la representación de las barras correspondientes con su respectivo tipo. Si es una barra PQ, estoy hablando de una barra de carga. Datos, tendré la potencia activa, potencia reactiva, y las incógnitas a buscar serán los voltajes y el ángulo. Naturalmente, para un tipo PV, que es una barra de generación que incluye condensadores síncronos, estos datos serán la potencia y el voltaje, una barra PV. Y las incógnitas a buscar, al momento que digo buscar, serán resultado de un flujo de potencia, serán su potencia reactiva y naturalmente un ángulo. Y finalmente nuestra famosa barra slack o barra swing o barra de referencia o punto de referencia, como lo quieran llamar, la cual pues no general representa una unidad generadora de gran capacidad. Por ahí alguien dice, ah, eso es lo que es el equivalente Thevenin. No confundamos cosas. Yo sé que por ahí habrán algunos colegas que de pronto para ellos esto es muy básico, recordar todos estos detalles y tienen alguna destreza, pero nuevamente lo recalco. Para mí lo más importante en este diplomado que lo estamos ya viendo y lo estamos analizando de poco en poco, es que ustedes puedan tener esta destreza de manejar esta herramienta computacional de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, seguido de esto, pues no, aquí unos breves conceptos, pues no. Power Factory tiene la capacidad de hacer flujos de potencia en corriente continua o en DC. No voy a entrar tanto en detalle en la teoría, pero sí aplicativos. Por ejemplo, este flujo de potencia en DC es usado en grandes sistemas de potencia. ¿Qué me refiero a eso? Un detalle podrá ser modelar un sistema de potencia de una red muy pequeña, a diferencia de modelar toda una nación o todo, digamos, un país muy grande, pues no, con una extensión geográfica muy grande en donde me toque realizar muchos detalles referente al modelado de mi sistema, y esto me va a llevar naturalmente a un alto esfuerzo de computacional para poder realizar naturalmente estos cálculos. Pues no, aquí un poco la teoría, pues no, refrescando, nos decía que no se consideran los voltajes de barra ni la potencia reactiva, puesto que solo tenemos resistencias. Aquí sí está nuestro típico y flujo de potencia en corriente alterna. Rápidamente un flujo de potencia no lineal, puesto que interviene en la parte reactiva y la parte activa, es decir, reactancias, resistencias, y los resultados del flujo de potencia, bueno, pues no, por predeterminado los manejará en megavatios y MVAR. Esto en su momento lo vamos a cambiar y ponerlo a una escala más pequeña, porque de pronto hay colegas, alguien que dice, ingeniero, yo en los sistemas que quiero modelar difícilmente voy a llegar a megavatios. Yo trabajo a lo mucho es con kilovatios, porque me interesa modelar una red industrial,
me interesa modelar, digamos, una red de distribución y a lo mucho allí, y es en kilovatios. Está bien, lo puedes hacer, lo podemos hacer y lo vamos a ver cómo se realiza aquello, pues, ¿no? Ok, dentro de ello hay dos métodos, que es el método balanceado y desbalanceado. Pues no, recordando aquí un poquito la teoría, nos mencionaba que el sistema balanceado, representado por cargas iguales, mismas potencias en fase, aquí tengo un pequeño error, cargas iguales, dicen. Desbalanceado preferido en la parte de las redes de distribución. ¿Sí? Listo. Ahora, hay otro detalle más que antes de irnos al simulador y conversar muchas más cosas, me gustaría dar énfasis, que es referente a los resultados. Muchas veces, pues no, y colegas que manejan otro tipo de software de modelamiento, como puede ser ETAP o algún otro, estamos acostumbrados a ver las variables que el software nos da. Sin embargo, yo quiero aquí recalcar y también aquí haciendo un poquito de match con la experiencia, pues no, variables eléctricas y señales eléctricas que son, yo las destaco en función del equipo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hablo de una línea eléctrica o de un corredor de transmisión, para mí estas variables son muy importantes visualizarlas. La magnitud en por unidad de la tensión, la magnitud en kV de la línea, voltaje línea a línea, la cargabilidad, muy importante, saber cuánto está sobrecargado o tiene en porcentaje de cargabilidad aquel corredor, y el resto de variables que ustedes pueden ver aquí. Esta última, la longitud también, esto es muy necesario. Y en cuanto a la parte de transformadores, me focalizo mucho en estas otras variables. Magnitud en por unidad, niveles de tensión en kilovoltios, cargabilidad y detalles así. Referente a las barras y los generadores, ustedes pueden apreciar nuevamente en las variables que las he mencionado, pues no, por ahí algunas que otras se repiten, pues no, pero sin embargo lo que destaco es el acceder a esta información, a estas variables, que lo vamos a hacer y lo vamos a desarrollar a través del software. Y, y bueno, aquí un pequeño adelanto ya a lo que se va a venir mucho más adelante en las siguientes clases, es referente a esto, a mostrar resultados gráficos. Entonces tenemos dos formas, pues, ¿no? Y aquí me adelanto muchísimo, pero lo menciono. Tenemos la posibilidad de ver, de hacer análisis en transitorios tipo electromecánico, que son de resultado esta forma que tienen aquí. Y la parte de estudios de tipo electromagnético, que es donde se puede ver la onda sinusoidal. ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a hacer solamente por ahora con dibujos, luego, o sea, con estos dibujos que se presentan, es que la parte de RMS, la simulación en transitorios electromecánicos, nosotros lo que vemos es el comportamiento de las señales eléctricas como una línea plana, le llamo yo, una línea constante, por ahí alguien le quiere decir, ¿sí? Mientras que un transitorio electromagnético, lo que vamos a ver es la forma sinusoidal de las señales eléctricas. Para este caso, estamos viendo la de corrientes y este caso de acá es del fasor de potencia activa. ¿Sí? Algo también muy importante que quiero destacar es el uso y sobre todo traer esta información, estos resultados, llevarnos en una tabla en Excel para generar naturalmente nuestro reporte de estudio, ya sea de estabilidad en estado estacionario, de pronto sea de influjos de potencia, cortocircuitos, que todos esos detalles los vamos a cubrir más adelante. La relevancia que quiero dar con estas diapositivas que ustedes pueden observar aquí es, la magnitud de alcance que tiene esta herramienta computacional, naturalmente para poder tener resultados de mi red eléctrica de potencia. Listo. Quisiera partir ahora sí y también vamos a un entorno gráfico que tiene Power Factory, pues no es tanto de mi interés
arrancar con un modelado y decir esto lo hacen así y se acabó y ya. Menciono, todo esto lo vamos a desarrollar desde cero. Nadie se preocupe en cuanto a creer que aquí vamos a ver algo demasiado avanzado o yo les muestro algo que ya está construido. No, para nada. Mi interés no es aquello. Listo, entonces, bueno, aquí de este librito llamado Control y del Sistemas de Potencias y Estabilidad, PM Anderson está en la página 38, capítulo 2, para quienes les guste la literatura y los puedan buscar este librito. De aquí he sacado el siguiente ejercicio, pues, ¿no? Tenemos esta red eléctrica de potencia y la vamos a tener que llevar a cabo en un modelo en Power Factory. Sí, entonces, listo, aquí está. Con esta vamos a arrancar. Entonces, para ello, yo he elaborado aquí una pequeña tablita de Excel que tiene como resumen, pues, ¿no? Los detalles de esta parte, pues, ¿no? Y me refiero al decir detalles es lo siguiente. Por ejemplo, aquí en generación y carga y detalles así. No voy a hablar tanto de estos valores ni detalles, sino vamos a ir directamente al simulador. Entonces, bueno, este es el entorno gráfico de DeepSeek Power Factory, pues no, para quienes tienen una versión antigua, por cierto, y habrá muchos colegas que tengan la versión 2015. De una vez lo menciono. No hay problema en que alguien de pronto diga, ¿sabe qué, ingeniero? Yo tengo la versión, la 2015, yo no tengo la actual. ¿Me servirá para el diplomado? Pues sí, sí sirve, estimados colegas, porque lo único que cambia, bueno, conforme a lo que vamos a desarrollar en esta versión, eh, a lo largo de este diplomado será la interfaz y a lo mucho por ahí unas que otras funciones, nada más. Entonces, despreocúpense por ahí si existen casos y colegas que de pronto tienen la versión 2015 y de pronto ya se desaniman, decir, ah, es que él va a trabajar con la más actual, yo no voy a poder. No, para nada, para nada. Igual si acaso hay alguna pregunta de referente a ello, pues no, sean libres de expresarse y lo pueden realizar, pues no. Eh, ok, ahora lo siguiente, pues, ¿no? Una vez que estamos aquí en este entorno, que no es nada amigable, hay un sinnúmero de botones, quiero partir de la siguiente manera. Aquí hay un botón llamado Data Manager, como lo pueden apreciar aquí. Yo lo presiono y dentro de ello lo que voy a tener es estas carpetas el database, configuración, sistema, DeepSeek Library y aquí este icono como de una persona que es referente al usuario. ¿Sí? Listo. Dentro de este, en mi caso, bueno, yo tengo algunos proyectos, algunas carpetas. Sí, pero no es de interés eso de ahí. Para alguien que de pronto lo está inicializando ahora el software, pues no, y está abriendo este Data Manager, de pronto no tiene nada y está bien. ¿Ok? Quiero destacar lo siguiente, y de una vez me adelanto en este detalle, es que luego, en los módulos más avanzados que vamos a ver, estaremos usando esta de aquí, llamada DeepSeek Library, o folders, con sus diferentes descripciones que en su momento lo compartiremos. Pero por ahora quiero que quede claro lo siguiente, cuando hablemos de librerías propias de DeepSeek, Power Factory, esto estará aquí, ubicado aquí. Listo. Lo siguiente que yo voy a hacer ahora, voy a crear una carpeta y lo prefiero que se lo haga de esta forma. Voy a hacer clic derecho y le voy a dar en nuevo y le voy a crear uno llamado folder. Aparece este entorno y yo le voy a colocar aquí diplomado de nombre. Propietario, aquí yo le voy a poner Andrés y simplemente le voy a dar en OK. Listo, esta carpeta se ha ido acá, en esta que se llama diplomado, y dentro de ello lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear un proyecto nuevo. Clic derecho
New Project. Lo repito. Una vez que he creado esta carpeta, y lo estoy haciendo así porque quiero que exista un orden al momento de crear los proyectos y sobre todo que ustedes, estimados colegas, tengan la destreza de manejar estos detalles. ¿Por qué lo digo así? Permítanme nuevamente que me adelante. Mucho más adelante, cuando estemos desarrollando cosas muy avanzadas, entre ellos hablar de controladores, reguladores de velocidad, reguladores de automático de voltaje, lo vamos a hacer de manera ordenada, con carpetas, con folders, con librerías, y hay que usar estos detalles, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante ir dando estas pautas o tips, es que le suelen llamar, porque todo esto va a corroborar a realizar un trabajo bien hecho y bien estructurado. A mí de nada me sirve mostrarles y decirles, hagan clic en New Project y listo, y sigan llenando. No, para nada. Son estos detalles que no quiero que se pierdan. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, dentro de diplomado de esta carpeta, yo le voy a crear un nuevo proyecto y aparece este entorno. Y aquí permítanme mencionar, pues, ¿no? Si se dan cuenta lo siguiente, permítanme que vaya a usar este Zoom y quiero apuntar aquí. Fíjense lo siguiente, dice Project, Diplomado, backslash Project y aparece punto INTPRJ. ¿Qué quiere decir eso? Estimados colegas, aquí Power Factory tiene una programación orientada a objetos. ¿A qué me refiero con ello? De que aquí todo tiene su nombre y su apellido, por decirlo así, o abreviatura, mejor dicho. ¿A qué voy con esto? Permítanme aquí cerrar, de pronto es molestoso para algunos, pero no quiero que se pierdan estos detalles. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros cuando veamos este código llamado INTPRJ, es la referencia que se está creando un proyecto. Ok, de pronto esto no se entiende, de pronto dicen, a ver, referencia, pero vamos a hacer modelado, ¿de qué está hablando? Ok, son códigos, pues, ya les menciono nuevamente, una programación orientada a objetos, es decir, que todo tiene su nombre aquí, desde un transformador va a tener su código hasta el crear un proyecto tiene su código, ¿sí? Y luego tengo esta parte llamada project, ¿sí? Llamada project, perdón, esta casilla llamada nombre y tengo aquí el project. Entonces yo le voy a poner aquí 9 bus, nada más, como nombre. Y lo siguiente es esta parte de acá. Por default vamos a dejar todas estas opciones de estas ventanas tal como están. No voy a topar nada, no voy a topar nada, pero lo que sí quiero hacer énfasis es en esta parte llamada descripción. Estimados colegas, y yo sé que de aquí en adelante los voy a andar mencionando acerca del uso de estas ventanas y sobre todo de esta llamada descripción, la importancia de colocar aquí y describir, como la palabra lo dice, describir nuestro proyecto. Por ahí alguien dice, ah, ya es un análisis del sistema de potencia, voy a hacer flujo de potencia, créale, ponle OK y ya está. No, no, seamos detallistas, coloquemos esta información, porque de pronto esta base de datos, y ya aquí he colocado una nueva palabra, esta base de datos que estamos creando son estos archivitos que están acá, ya lo voy a apuntar de la mejor manera, tienen que estar descrita, esto no es obligatorio por si acaso, pero una descripción nunca está de más. Entonces, por ejemplo, aquí alguien puede colocar este sistema de potencia eléctrico es, es ba- basado en el libro PM Anderson de 9 barras. Y aquí le ponemos análisis de flujo de potencia.
En pocas palabras, lo que quiero destacar con esta parte de la descripción es que ustedes dejen aquí en esta descripción qué es lo que hacen con esta base de datos, qué es lo que hacen con este sistema de potencia. ¿Por qué? Porque sobre todo alguien que no, al momento de compartirlo y lee aquí la descripción, él va a tomar en cuenta el por qué y para qué fue creada esa base de datos. ¿Sí? Bueno, acá naturalmente pueden colocar su nombre, un nombre de la universidad, detalles así, no hay problema alguno. Y finalmente le voy a dar en OK. Aparece de manera automática esta ventana, la cual tiene lo siguiente, me dice el nombre de la red. ¿Qué? El nombre de la red. Y miren, nuevamente hago hincapié o hago una relevancia en esta parte de aquí superior. Fíjense, voy a usar nuevamente mi lupa, perdón, porque sé que hay colegas que de pronto esto se les dificulta la vista. Dice grid.elmnet. ¿Qué significa ese ELM y qué significa la net? ELM es de elemento y net, bueno, naturalmente es de network, de red. Quiere decir que este es el código que va a representar ¿qué cosa? Una malla, una grid, una red, ¿sí? Nada más. Nombre, aquí referente al color, frecuencia, que esto es de 60 hercios, y el propietario, que por ejemplo en mi caso yo le voy a poner a Andrés. Listo. Dentro de esta otra parte de la descripción, ustedes pueden llenar nuevamente información referente a ese proyecto o a esa red. Por ejemplo, aquí esta red es de distribución a nivel de 13.8 kb. Listo. Luego tengo esta parte llamada flow y aquí se aparecen de color gris eh, otras opciones, otras opciones que están deshabilitadas por ahora. Y quiero que se vayan aprendiendo esto porque mucho más adelante, cuando estemos hablando de la parte dinámica, haciendo análisis en estado dinámico y todo eso, sucederá que estos colores, unos estarán en negrilla, yo le voy a mencionar esto en negrilla, y el otro estará en color gris. ¿Sí? Listo. Simplemente aquí le doy OK. Se crea el proyecto, esto se crea de manera automática y nuevamente lo menciono. No es nada amigable este entorno. Hay muchos botones, hay muchas cosas que de pronto no son tan sencillas a primera instancia. Y lo que quiero destacar es lo siguiente. No me voy a fijar ahora en los botones ni nada. Nuevamente voy a hablar del Data Manager. Dentro de este Data Manager, fíjense lo que tenemos. Tenemos aquí en la carpeta diplomado y aparece nuestra base de datos llamada 9bus, ¿sí? Que es referente a aquello. Ahora, existe lo siguiente, nuevamente voy a usar esta lupa y pido disculpas, de pronto a alguien le molesta esto, pero no quiero que se pierdan estos detalles. Listo. Dentro de esta parte de 9bus, o sea, en este icono, que es mi base de datos, de manera automática se tienen estas cuatro opciones, esas cuatro opciones, que es, la primera es una librería, la segunda es un modelo de red, la tercera es casos de estudio y la última es acerca de ajustes. Voy a hablar de la primera, librería. Dentro de esta carpeta llamada librería se van a guardar todos los detalles de lo que yo vaya a realizar mi modelo. ¿A qué me refiero? Que va a haber librería de lo que es referente a transformadores, generadores, corredores de transmisión, conductores, torres de transmisión, cargas, eh, de pronto generadores eólicos y detalles así. Esta carpeta está estructurada de la siguiente manera. Hasta, a ver, ok, está allí. Tiene aquí modelos dinámicos,
Equipment Type Library, Operational Library, Scripts, que esto es para la parte de programación, tabla de reportes y plantillas. Template es plantillas en inglés, ¿sí? De estas carpetas, las que más vamos a estar usando es esta, llamada Equipment Type Library, ¿sí? Equipos, tipos, la librería, pues no, librería de equipos. Modelos dinámicos, esta no la vamos a usar, en su momento será. Por ahora vamos a ir usando esa. Esa es la estructura. Esto está por default. Cuidado, alguien cree que yo he creado esto desde de un comienzo y no, para nada. Esto está por default. Ok, lo siguiente es esta parte, el Network Model. Si yo desplazo aquí, tengo lo siguiente. Aparece este icono llamado diagramas. Este de aquí, datos de la red, escenarios de operación y variaciones. O escenarios de operación, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, alguien dice, sí, quiero hacer un estudio del análisis del flujo de potencia cómo es en demanda media, en demanda baja, o en estiaje, o digamos, en época, digamos, lluviosa o seco y detalles así. Es apenas un escenario de operación. Lo vamos a tener que crear y eso se va a quedar grabado aquí. No es que yo he creado esto y le he puesto escenarios. No, para nada. Esto ya viene por default. Variaciones. Aquí se van a alojar las variaciones que tenga mi red eléctrica de potencia. ¿A qué me refiero con ello? La, la topología de la red puede ir cambiando, es decir, la inserción de un corredor de transmisión, una nueva subestación, o hicieron una repotenciación, todos esos detalles ahí. En esta parte, que esto lo vamos a usar muchísimo, el Network Data, si yo hago clic aquí en esta cejita, aquí en esta parte está la llamada grid, que es aquí donde se va a alojar todo lo que yo dibuje en mi sistema de potencia o lo que yo dibuje en el diagrama unifilar. El resto de acá detalles, bueno, pues no, algunos los entenderemos con estas partes, no voy a extenderme en hablar cada uno de ellos. Para mí lo más importante en el arranque de esta parte básica es lo que les estoy mostrando, ¿sí? Entonces, nuevamente recapitulando, tengo Network Model, es decir, que aquí se va a crear la red de potencia. Tengo en Network Data, en donde se va a alojar mi red. Y dentro de esta red va a estar todo lo que abarque mi sistema de potencia y el modelado. Incluyase aquí los controladores, incluyase aquí la parte de estado estacionario, hacer máquinas estáticas, hacer corredores de transmisión, toda esa ingeniería. Listo. Entonces tenemos la librería, el network model y luego tenemos los casos de estudios. Por ahí alguien dice, oiga, pero eso de casos de estudio no es referente a lo que usted decía, de que la demanda media, la demanda máxima. No, no. Una cosa es los escenarios de operación y otra cosa es los casos de estudio. ¿A qué me refiero con esto? En caso de estudio, digamos, y voy a poner un breve ejemplo, aquí dentro se van a ir grabando en esta parte llamada Study Case todos los casos de estudio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un estudio de análisis de cortocircuito, un estudio de análisis de flujo de potencia y detalles así. ¿Ok? Perfecto. Y finalmente tenemos el settings. Permítanme quitar esta parte, esta lupa. Listo. Y tenemos el settings. ¿Sí? Entonces, recordando, library, tengo todos estos detalles, como pueden observar ahí. Network model, tengo estos detalles. Study case, tengo esta siguiente parte. Ok, listo. Ahora sí, eh, tengo ahora este entorno. Vamos a hablar en esta parte de este entorno. Y antes de continuar, permítanme dejar aquí activado, no sé
si acaso hay alguna pregunta referente a esto o todo ha estado claro. Solamente en esta parte, por cierto, solamente en esta parte del data manager y cosas así, ¿sí? No sé si existe alguna pregunta que la puedan o bien hacer por el chat y no sé si esto, sí, no sé si estarán habilitados los micrófonos. Ok, sí. Ok, bueno, acá hay una pequeña pregunta. Dicen todo bien, todo claro, el software nos lo puede compartir. Detalles así, por favor, pueden escribírselos directamente a nuestro coordinador. Él será quien pueda responder aquellos detalles, ¿sí? Para mí es muy importante ir aterrizando estas ideas y si hay preguntas, pues no en esta parte del uso de la base de datos, ¿sí? Espero que esto me esté claro y voy a continuar, pues, ¿no? Voy a continuar. Listo. Tengo lo siguiente, pues, ¿no? Tengo ahora este entorno gráfico que no es nada amigable. Hay un sinnúmero de botones, pero yo me encargaré de ir hablando los de cada uno de ellos. Entonces, aquí tengo esta llamada herramientas de dibujo, Drawing Tools, y aquí está seccionado, como ustedes pueden ver, por barras, líneas, transformadores, todos estos detalles, ¿sí? Todos estos detalles. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es activar este de aquí llamada Busbar y Terminals, ¿sí? Busbar y Terminals, y dentro de ello hay la representación de los diferentes dibujos que tienen para poderse representar estas barras de voltaje. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Por ahora, no voy a focalizarme en colocar parámetros. Solamente voy a hacer dibujo. Nada más, solo dibujo. No vamos a hablar de los niveles de tensión, que si es que es trifásica, monofásica. No, simplemente dibujo. Y es lo que yo siempre lo aconsejo a mis estudiantes, pues no, al momento de desarrollar esta parte del modelado. Hagamos solamente la parte del dibujo, bueno. Y el dibujo nos dice de la siguiente manera, pues no, tengo barras llamadas 1, 4, 5, están 9 barras. Las voy a poner en esta posición. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hago clic sobre ella y luego de ello hago clic sobre este entorno. Y fíjense, aquí ya se colocó de esta forma. Ahora, por ahí alguien dice, pues no, oiga, pero yo he visto que en algunos gráficos, en algunos diagramas unifilares que he revisado, la barra terminal no la representan así. Aparece otra cosa, en forma rectangular, en circular. Listo, no hay problema con ello. Mucho ojo a este detalle. Muchas personas y creen que solamente esta es la forma de representar como dibujo. Solo estoy hablando de dibujo, estimados colegas. Es así, solamente una línea recta y con negrita. No, lo vamos a cambiar de la siguiente manera. Clic derecho y le voy a colocar aquí en Change Symbol, cambiar símbolo. Aparece esta lista de diferentes descripciones que hay y entre ellas voy a escoger, por ejemplo, digamos esta, Circ Term. Si yo hago clic aquí y le doy en OK, miren la forma que hace la representación de la barra en forma de círculo. Mucha atención, solamente estoy hablando de dibujo, nada más. Voy a cambiar nuevamente de símbolo y por ejemplo ponemos este shorten strip. Miren, representa esta barra y se desapareció el nombre. Cambiar otro nombre acá y este de acá. Miren, tiene esa letra acá y se ve así. La que usualmente he usado es esta llamada, y la recomiendo, es esta llamada recterm, rectangular terminal. Hago doble clic sobre ello y aparece esto. Miren, y yo la puedo acomodar.
conforme me, me parezca gráficamente bien, ¿sí? Ahora, por ahí alguien dice, sí, pero ingeniero, yo cuando quiero poner una siguiente barra, voy a tener que colocar y me va a tocar de nuevo cambiar todito esto, el chain symbol, andar buscando esa que usted dijo, y luego andar acomodando todos esos detalles. Y yo pierdo tiempo ahí, por supuesto. ¿Cómo lo hacemos de la mejor manera? De la siguiente forma. Voy a dejar estructurada esta forma. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? De que este nombre yo lo quiero aquí dentro. Y este cuadrito, por cierto, me va a mostrar los resultados de mi flujo de potencia o de cualquier otro análisis que esté realizando, los voy a acomodar. ¿Cómo hago esa parte? De la siguiente manera. Clic derecho. Aquí le voy a ir en Text Boxes y le voy a dar en clic en esta que se llama Give Test Boxes Higher Selection Priority. Darle una selección prioritaria a la caja de texto. Le hago clic allí. Parece que no sucedió nada. Hago clic izquierdo aquí afuera, en este espacio en blanco, apunto este cuadrito, se selecciona y lo ubico en donde yo mejor quisiera. Por ejemplo, allí. Luego de aquello, este nombre llamado terminal lo voy a apuntar y lo voy a arrastrar y lo voy a colocar dentro de esta parte. Dentro de ello, pues no, naturalmente por ahí alguien dice, ¿sabe qué? No me gusta esa letra, dice. Yo quiero darle peso y autoría a mi paper, a mi investigación, a mi artículo que voy a publicar. ¿Cómo lo hago? Señalo aquí, clic derecho, cambiar el color, change color. Y por ahí, por ejemplo, colocamos este color. Creo que este es un color rosado. Soy malo para los colores, de verdad, pero bueno, para mí es rosado. Y ahí le doy simplemente OK y luego le doy en OK. Perfecto, miren cómo se pinta. Ahora, por ahí alguien dice, sí, pero ingeniero, ¿sabe qué? No me gusta esa letra. Yo quisiera ponerle una letra más fuerte, una más negrita. Ya, perfecto. Clic derecho, señalamos, clic derecho. Cuidado, alguien hace esto. Clic derecho y empieza y dice, ingeniero, ¿sabe qué? No funciona, dicen. Salen otras opciones y está mal el software, está mal instalado, dice. No, para nada. Tienen que apuntar aquí, dentro de esta parte, el nombre. Clic derecho y le damos en Change Font. Aquí le vamos a dar que OK. Y aquí aparece lo siguiente, pues, ¿no? Voy a cambiar esto, le voy a poner Allow Individual Fonts. Y aquí dice etiquetas, labels, nodos, ramales. En este que dice nodos, yo le voy a cambiar este que ya se llama Arial. Vamos a ponerle otro nombre y vamos a ver cómo nos va. Por ejemplo, en lugar de Arial, le voy a poner en que sea 8 que sea 12 y que sea en negrita, bold. Le doy en OK y acá le doy en OK. ¿Sí? Pareciera que hubo un cambio. Si acaso alguien de pronto no puede seleccionar esta parte que dice terminal, nuevamente clic derecho, text boxes, give text boxes higher selection priority. ¿Sí? Y aquí lo pueden ir cambiando. Clic derecho acá y esto aquí. ¿Sí? Entendido ahí esta parte, por favor, estimados colegas. Acá ya vamos a hablar del solo dibujo. Solo estamos haciendo dibujo, por cierto. Listo. Entonces, aquí yo había mencionado que iban a ir cinco barritas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a colocarlas en esas posiciones. Le doy ahora sí clic derecho y le voy a dar en rotar. Rotar en el sentido de las manecillas del reloj. Listo. Lo dejo hasta allí. Y aquí yo le voy a dar doble clic y no voy a colocar parámetros, pero sí voy a colocarle el nombre. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, bus, este creo que es 02, bus 02.
¿sí? Porque veamos este es el 2 7 8 9, ¿sí? Entonces, lo siguiente es, ¿cómo voy a crear ahora otra barra de estas terminal? Porque no quiero nuevamente desgastar mi tiempo en darle una forma, figura, el tamaño. Simplemente esto es, apuntamos, seleccionamos, control C, control V y nada más. Claro, aquí le va cambiando la numeración, pero esto lo corrijo. Este sería el 7, luego sería el 8, luego sería el 9 y luego sería el número 3. Control C, control V, barra número 03. Perfecto, nuevamente lo menciono, solo estamos haciendo dibujo, nada más, no estamos haciendo nada de colocar los datos. O por ahí alguien dice, oye, ingeniero, pero yo estoy acostumbrado, creo el elemento, hago doble clic, coloco los parámetros, luego creo el otro y detalles así. Está bien, no digo que está mal, pero en un sistema de pronto mucho más grande, por ahora estamos yéndonos a lo más inofensivo, que es un sistema de 9 barras, pero una red de distribución no tiene 9 barras. Estos habrán más de 200 puntos de conexión. Y es ahí donde yo me voy a ir focalizando mucho más adelante. ¿Sí? Por ahora, nuevamente, solo es dibujo. Ok, listo. Bueno, aquí disculpen que de pronto esto no está tan cuadrado, tan simétrico, mejor dicho. ¿Sí? No soy tan bueno con estos dibujos, pues no, dejar simétrico. Y bueno, lo siguiente que es colocar estas barras de acá, en la 5, la 6, la 4 y la 1. O sea, 4, 5 y 6. Vamos con esas. Lo voy a copiar, control C, control V, lo voy a rotar, rotar, y esta sería la 4. Acá sería la 5, la 6 y por acá abajo la 1. Creo que están por ahí. Ya, esta viene a ser la 1, esta viene a ser la 4, esta vendría a ser la 5 y esta de acá la 6. Listo. Nuevamente ya tengo por ahí mi estructura y nuevamente lo repito, solo estamos haciendo dibujo, estimados colegas. Luego de ello, ¿qué más voy a hacer? Ya tengo aquí la parte de las barras, pues, ¿no? 4, 5, 6, el 1. Y lo que voy a hacer es esta parte, el tejido de la red de transmisión, los corredores, que viene aquí, uno, 2, toda esta parte de aquí. Esta es la representación de transformadora. Esto es del corredor. De 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 6 y todos estos detalles. Solamente dibujo. ¿Cómo hago aquello? De la siguiente manera. Ahora voy a buscar en esta llamada líneas y cables. Líneas, cables y impedancias en serie. Y aquí aparece la representación tanto de impedancias, filtros, capacitores, rectores. ¿Sí? Y la que me voy a focalizar en este llamado línea y que tiene este icono que une dos barritas, pues, ¿no? Selecciono allí y lo siguiente es hacer el tejido. Para hacer este tejido yo simplemente, eh, por cierto, me estoy acercando de esta forma a través del botón de control aplastado más la rueda del mouse, el scroll, ¿sí? La rueda del mouse. Control y eso, para acercarme o alejarme. ¿Ok? Perfecto. Entonces, empiezo a hacer este tejido. Pues no, miren cómo el icono de la simbología de la línea está sobre el cursor. Pues no, eso significa que está listo para hacer el tejido. Y señalo, pues no, de la barra 7 a la barra 8. Se hace esa parte. Yo digo de la barra 8 a la barra 9. Luego aquí viene, permítanme recordar. Luego viene de las 7 a las 5, 9, 6.
de las 7 a las 5, de las 9 a las 6, y aquí viene de las 9 a las 4, de las 6 a las 4. Sí, solamente dibujo, nada más. Por cierto, por ahí alguien dice, sí, pero yo sé que aquí le tengo que poner los nombres y todos esos detalles. Sí, por supuesto. Y aquí viene un detalle que quiero mencionar. Y también así un pequeño, por la experiencia sobre todo. Si tenemos esta línea, esta representación, el nombre que yo usualmente le suelo colocar es de la siguiente manera. Por cierto, esto ya lo vamos a hablar en su momento. Por ahora solamente focalicémonos en el nombre y yo le pongo aquí LT de línea de transmisión, guión bajo, y aquí le pongo el código 07 y guión bajo 08. ¿Qué significa eso? 07 y 08. 07 y 08 significa de dónde a dónde está conectando esta línea de transmisión. Es decir, de qué barra hasta qué barra. Esta barra se llama 07, esta se llama 08. Por ahí alguien dice, oiga, pero en mi caso yo tengo nombres, por ejemplo, yo qué sé, puede ser Santa Cruz y la otra puede ser Valtra, otro nombre. Entonces, usemos las abreviaciones, por ejemplo. Lo que yo decía, por ejemplo, Valtra, la otra guión bajo, una pequeña abreviación, pues, ¿no? Santa Cruz. Hagámoslos de esa manera, estimados colegas. Porque por ahí alguien dice, oiga, no, pues ingeniero, ¿sabe qué? Pongamos la línea de transmisión la 01 y le dejan puesto la 01. Ya, vamos a la siguiente. LT, esto es la 02 y, y lo dejan allí. Y listo. Y ya luego se olvidan porque visualmente empiezas a ver, oye, ¿cuál era la línea uno? ¿Qué barra conectaba? Y tienen que andarla buscando por ahora porque este sistema es pequeño y lo podemos hacer. Pero colegas, un sistema de transmisión, un sistema de distribución que tiene un sinnúmero de barras con diferentes nombres, de pronto estos nombres son de ciudades y detalles así, eh, difícilmente los vamos a poder encontrar. Entonces, nuevamente hago la relevancia de este ejercicio, de hacer, fíjense que solo dibujo. Pónganle aquí LT-bajo, en este caso 07-08. Listo, se acabó, no hay drama. Ahora, por ahí a alguien le salen unos puntitos, así dice 07 y aparecen aquí como unos puntitos. Simplemente seleccionen ese nombre, clic derecho y le dan en esta opción llamada adaptar al ancho, adapt width, ¿sí? Eso es para que se pueda mostrar todo el nombre, que el nombre que está colocado aquí. Perfecto. Luego en esta otra parte tengo lo siguiente. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Acá tengo el L08, este sería el 09. Solamente nombres, nada más. Este de aquí sería el LT-09-06. Y a estos, sí, ahí está. Acá el 07 con el 05. LT07 con 05. Listo, ¿sí? Y finalmente estos de acá. Acá sería LT04, LT05. Y acá sería LT04, LT06. Listo, está esta parte, hecho el tejido. Y vamos ahora con los transformadores. Los transformadores de potencia. Son uno, 2, 3. Solo dibujo, nada más. Voy a esta parte llamada transformadores y aparecen nuestras diferentes opciones. Puesto que es un transformador de dos devanados, yo puedo usar o esta representación o esta de acá. ¿Sí? Tengo esos dos devanados. Perdón, esos dos transformadores. Ok, voy a usar este de aquí y lo voy a unir el 2 con el 7. Y acá está el 9 con el 3. Y por acá abajo el 4 con el 1. ¿Sí? Y le vamos a poner un nombre. Por ahí alguien dice, póngale T1.
y lo dejan como T1. Y acá le ponen, ponle T2, y acá le ponen, ponle ya, pues el T3 ya le tocó. Ok, ¿qué sucede? Lo siguiente, no nos da información este diagrama unifilar al poner este tipo de nombres. Mi sugerencia, y sobre todo también por la experiencia, coloquemos las características técnicas de este transformador. No lo voy a hacer ahora, lo vamos a hacer mucho más adelante. Por ahora quiero focalizarme solamente en el dibujo. Y por cierto, mencionar de una vez, ¿qué es estos cuadritos y estos círculos que se dibujan aquí al lado? Y estos cuadros con puntos y todos esos detalles así. Estos círculos simplemente son la representación de un nodo, o podríamos usar la palabra empalme, yo sé que está mal porque empalme es para cables, sí, pero es un nodo que está conectado, pues no es la representación de un punto de conexión. Este cuadrado que está de negrito, esta es la representación de un disyuntor o de un circuit breaker. De pronto alguien simplemente lo dice como un switch, en el cual si yo hago doble clic sobre él, bueno, por ahora no lo puedo porque esto no está energizado, ya voy a hablar acerca de ello, podemos hacer la desconexión de elementos. Si se dan cuenta, el color que tiene, la tonalidad del color es como de color gris, no es negrito, no es negrito. ¿Eso qué quiere decir? Que esto de aquí, ¿cómo es? Esto quiere decir que estos de aquí no están todavía energizados, no hay una fuente de generación conectada. Al momento que yo conecte una fuente de generación, esto se pintará de color negrito. Ok, aquí hay una pregunta, dice Luis Segarra, ingeniero. Los dos modelos de transformadores de dos maneras de dos devanados que se presentan, ¿cuál es la diferencia? Por ahora, la diferencia es solo el dibujo. Fíjense que la uno, el dibujo es, y aquí corríjanme con este detalle, a veces me confundo en la norma IEC y la norma ANSI, en cuanto a diagramas unifilares, pues no, uno es circular y el otro es en forma de devanado. Simplemente ese es el detalle. ¿Ok? Sí. Eh, ok, no, gracias a ti, Luis, por tu pregunta. Gracias a ti por preguntar. Ok, acá tengo otra consulta y dice lo siguiente. Una consulta, dice Marcos Rosso. Al dibujar el transformador, ¿el primer clic define el lado primario o secundario o es diferente? Bueno, estimado colega, tal como lo mencionaba, por ahora solamente estoy dibujando, pero lo que lo puede definir, que eso ya lo veremos más adelante, es al momento de hacer doble clic aquí en esta parte. Dentro de ello existe esto de aquí. Permítame, siento que esto está muy lejos. Aparece esto, a donde poníamos el nombre y aparece estas siglas. HV, que es en inglés alto voltaje, high voltage, y low voltage, el bajo voltaje, el lado, dice. Y aquí me adelanto en esto de mencionar, si se dan cuenta, dice, la barra 02 está conectada al lado de alta, la barra 07 está conectada al lado de baja. Si yo sigo esto, me lo va a repetir en color rojo. ¿Sí? Ok, permítanme salir, qué molestoso que es esto, pero para mí es importante que queden claros estos detalles. Sí, no sé, Marcos, si está respondida tu pregunta referente a aquello, ¿sí? Y bueno, pues no, sí. Gracias a ti, gracias por preguntar. Ok, acá hay otra pregunta de parte de Flores Suárez. Me dice, ¿se pueden insertar imágenes a tu hoja de dibujo? No sé a qué se refiere insertar imágenes y a la hoja de dibujo. No, no sé si a qué se refiere. Imágenes a la hoja de dibujo.
Porque lo que ahora estamos haciendo es hacer el dibujo es del modelo, sí, tal como lo hemos venido haciendo. No sé si a eso te refieres. Listo. No sé si existe alguna otra pregunta más, colegas, y referente, nuevamente lo menciono, solo dibujo. Ok, bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar, pues, ¿no? Entonces, dice, a ver, imágenes de diagrama unifilar para poder dibujar sin intercambiar de pestaña. No sé si te refieres de colocar aquí ya un diagrama unifilar ya creado, como un fondo de pantalla, sin intercambiar de pestaña. Bueno, imágenes sí se pueden ingresar acá. Imágenes sí se puede ingresar. De todas maneras, lo podríamos explicar en un mucho más adelante. No tengo problema con eso, si es referente a ingresar imágenes, pero ingresar así un diagrama unifilar, algo ya creado, no lo veo tan sencillo y tampoco lo he visto. De pronto ingresar imágenes como colocar nombre y detalles así. Acá hay otra pregunta, dice, cuando abrió la opción de cambiar fuente, se abrió una ventana grande y a mí me pareció una pequeña. ¿Cómo hizo eso? A ver, Freddy Ballena, yo hice así. Bueno, primero si señalo todo, clic derecho y voy aquí, text boxes, caja de texto y darle aquí, give text boxes higher selection priority. Hago clic ahí, parece que nada sucedió y luego hago clic sobre las letras. Luego de ello, clic derecho y le voy a quedar aquí en Change Font y aparece esto, ¿sí? Y aquí yo puedo cambiar el tamaño de la letra o si es que la quiero en negrilla y detalles así, ¿sí? En esa forma, ¿ok? Listo. ¿Alguien más? No sé si tiene una pregunta. Fíjense, colegas, que por ahora no hemos hablado de colocar parámetros, nada. Solo es dibujo. Y lo mismo va a suceder en los siguientes y módulos avanzados que empezaré solo con dibujos. ¿Ok? Perfecto, voy a continuar. Y lo siguiente es necesario colocar los generadores, el uno 2 3 que es la representación. Gracias a ti por preguntar, Freddy. Listo. Entonces, vamos a colocar los generadores y los buscamos. Generadores y cargas. Voy a usar esta representación de la máquina síncrona. Un clásico que está dentro de un círculo y una S, y coloco el generador en la barra 2 y fíjense cómo cambió esto de color, en la barra 3 y en la barra 1. Lo voy a dejar colocado así, ¿sí? Perfecto. Este le voy a llamar uno, el 2 y el 3. Entonces vamos a colocar los nombres. Este va a ser llamado el generador 01. Este de acá va a ser llamado el generador 02. Y finalmente el generador 03. 03. Listo. Ok, acá hay otra pregunta y dice Alexander Villanueva, dice, para los otros tipos de barra que muestra en el Drawing Tools, ¿para qué uso le da? ¿Cumplen la misma función? Eh, la misma función de representar eh, niveles de tensión, sí, pero existe algo muy interesante tu pregunta, lo voy a mencionar rápidamente eh, y viene de la siguiente manera. Nuestro colega dice, y bueno, ¿y los otros? Porque por ahora hemos usado este, Busbar, pero existen como cinco más.
dibujos. ¿Qué sucede si yo uso otro de ellos? Y por ejemplo, acá dice Bus Bar System. ¿Qué sucede con esta otra parte? Veamos de la siguiente manera. Voy a dar el ejemplo de uno de ellos y ustedes podrán ir eh, sobre todo, pues, ¿no? A hacer luego de esta parte los dibujos. Que se llama, y que está como un punto, se llama función interna al nodo, o sea, es un nodo interno. Si yo hago clic aquí y lo coloco acá, miren, se representa como un punto. ¿Qué es este punto? Si yo hago doble clic aquí, aparece como un terminal de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo que esta barra de voltaje. La única diferencia es que la representación se la hace a través de este punto, de este círculo. ¿Sí? Este dibujo que ustedes ven aquí, lo suelen usar para cuando hacen representación de corredores de transmisión que pasan por líneas, perdón, por parte aérea, soterrada y submarina. Y hacen esto, permítanme dibujarlos para que se pueda entender. Hacen esto, ponen este nodo, ponen acá otro nodo y, por ejemplo, vienen así. Voy a poner aquí una línea, miren, fíjense esto, hacen esto está correcto, y luego de pronto hacen esto. Disculpen que este terminal así con esa palabra tan gruesa. Ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Esto está bien. Y este aquí la puede ser una parte que sea, digamos, si yo le pongo aquí, esto sería soterrado, y la K podría ser una representación de una línea aérea, ¿sí? Para eso me sirven estos puntos, sobre todo la parte gráfica. Por ahí alguien dice, sí, pero yo veo también ese rectangular que dice, y por ahí dice uno poligonal. Y por ejemplo, voy a usar este que se llama circular. Si yo hago clic allí, miren, es el dibujo. El resto tiene lo mismo. No sé si Alexander está entendido esta parte, ¿sí? ¿Sí? Para poder continuar. Fíjense que solo estamos hablando de dibujo, ¿ok? Ya. Muchas gracias, gracias por tu pregunta. Acá hay otra consulta, dice, ¿este curso es solo modelar un sistema que está hecho? O también vamos, no, no. Aquí vamos a usar, aprender a usar esta herramienta computacional para poder hacer los modelos. Diseñar un nuevo sistema en realidad dependerá ya de cada uno, del área en que nos desenvolvamos. Por ejemplo, si alguien en área industrial lo puede servir y podrá corroborar con todos los detalles de ingeniería, parámetros técnicos, transformadores, lo puede hacer. Por ejemplo, alguien que se está solamente dedicado a la parte de transmisión de potencia, corredores de transmisión, veremos la parte de modelar líneas de transmisión y lo llevará a cabo en aquello, pues no, ¿sí? No sé si está contestada tu pregunta, Fernando, ¿sí? Por favor, para mí es muy importante que queden claros estos detalles. Y listo, muchas gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Ok, colegas, entonces teníamos ahora los nombres y habíamos focalizado solo dibujo. Por ahí alguien dice, ve, pero ingeniero, yo creo que podríamos haber colocado los parámetros y todo eso, y ya, lo sé, es un sistema muy pequeño, lo pueden hacer, colegas, pero yo lo voy a hacer como que esto fuese para algo mucho más grande, ¿sí? Ya vamos a ver a qué me refiero. Listo. Entonces, por ahora tenemos modelado toda esta parte y me faltan las cargas, LOAD A, B, C, ¿sí? Con ellos en las barras 5, 6 y 8. Entonces, vamos a colocar las cargas. Las cargas están acá, Generator and Load. Y aquí voy a usar este icono llamado General Load, que es como un triángulo. Y lo voy a colocar aquí 5, 6 y en la barra 8.
nada más, solo dibujo. Ok, aquí tengo otra pregunta. Reinaldo Angos dice, ¿cómo recuperar un elemento que ha sido borrado gráficamente? El elemento existe en el Network Model Manager y está conectado, pero no dibujado. Tal vez se entienda mejor cuando corra. Vaya, pues, a ver, aquí me mareé un poco con esta. Recuperar un elemento que ha sido borrado gráficamente. El elemento existe y no está, y está conectado, pero no dibujado. Y ya, más o menos eso es cuando se usa variaciones, sí. Tal vez. Yo creo que sí, Reinaldo. Podremos hacer aquellos ejemplares más adelante y ahí de pronto los conversamos, ¿sí? Por ahora, pero muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Y sí, sí, se ha pasado. Y es más bien ya cuando estemos hablando de esto de variaciones, escenarios de operación, aquí es donde surgen muchos problemas, sobre todo, estimados colegas, el dañar una base de datos. Así como ustedes lo escuchan, dañar una base de datos. Nuevamente por experiencia, me ha sucedido. He dañado bases de datos, he corrido muchas simulaciones, detalles así, y por eso manejar esta parte de hacer las variaciones, escenarios de operación, casos de estudios, lo quiero dar de la mejor manera posible. Para mí es muy importante todos esos detalles que se vayan contribuyendo y se vayan haciendo un tejido, digo yo, como un tejido, como que vas tejiendo todas las ideas. ¿Sí? De nada me sirve mostrarles nuevamente, lo recalco, decirle, miren, esto se llena así y esto se acabó, esto de acá, hagan la representación simplemente así como viene aquí de la barra y ya, esto es un terminal y se acabó. No, para nada, listo. Entonces, ¿qué otra cosa más? Tenía estos nombres, carga A, B, C. Le voy a cambiar aquí el nombre. Entonces le voy a lo acá. Y no sé, Reinaldo, si está es correcto de que te parece bien si mucho más adelante hacemos esos detalles, ¿sí? Muchas gracias también por tu pregunta. Ya, gracias a ti. Listo, no sé si alguien más tiene una pregunta, porque lo siguiente que ya hemos prácticamente culminado en esta parte es dibujo, nada más, dibujo, ¿sí? Voy a empezar a colocar parámetros. Voy a empezar a colocar parámetros. Aquí viene un detalle muy importante antes de irme por esa parte de los parámetros y es acerca del tamaño de mi hoja de dibujo. Porque por ahí alguien dice, oye ingeniero, ¿sabe que mi sistema de distribución, él no va a entrar ahí? Si usted nomás con ese de 9 barras, eso está pequeñito, dice. Y el mío es un sistema más extenso. ¿Cómo cambiamos el formato? De la siguiente manera. Voy a usar nuevamente mi lupa y tengo aquí estos botones. Tengo aquí en esta parte estos botones, justo aquí abajo que dice Grid. Todos estos botones no se ven nada amigable, pero entre ellos sí se entiende, se comprende este de aquí. Es como una hojita y se llama Drawing Format. Le voy a hacer clic allí. Permítanme salir. Le voy a hacer clic allí y aparece esta parte, en donde me permite escoger el formato. Aquí tengo diferentes formatos, por ejemplo, un formato más grande, un A2. Le doy en OK y miren, esto ya va haciéndose un poco más pequeño. Esto lo señalo todo. OK, OK. Y déjenme colocar esto acá. Ya, ¿sí? Más pequeño y listo. ¿Sí? Ahora, quisiera, antes de hablar de parámetros, me gustaría darle el peso nuevamente a nuestra autoría. ¿A qué me refiero con esto? Porque tal como lo vemos ahí, se ve muy sencillo. Siempre me gusta mencionar de que a una imagen hay que tratar de hacerla hablar y expresarse. Y esto que voy a explicar viene de la siguiente manera. Dentro de estas opciones hay una que se llama anotaciones. Yo abro aquí y aparecen estas opciones. Dentro de estas opciones, que son prácticamente de dibujo, voy a usar esta que está encerrada
la letra A en un cuadrito, la voy a seleccionar y la voy a colocar acá. Fíjense, aparece esto llamado texto. Entonces aquí yo le voy a colocar sistema de potencia 9 barras, libro P. M. Anderson, ¿sí? Y realizado por punto y coma, en este caso Andrés, ¿sí? Tamaño de la letra, el fondo, yo puedo coger otro tipo de letra, pues no, por ahí, una de estas letras calibrí en negrita, y por ejemplo que todo eso sea en letra 24. Le doy en OK y le voy a poner que sea de color morado. Le doy en OK y miren, yo arrastro aquí y dice esto, ¿sí? Es una forma como ustedes pueden hacer eh, de darle un peso al el contenido de este diagrama unifilar, ¿sí? Recuerden, anotaciones y dentro de esta cajita llamada texto. Luego vamos a usar las otras funciones, ¿ok? Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es realizar los parámetros, pero antes de ello quisiera seguir dando detalles referente a la base de datos. Entonces yo les había conversado aquí que esta base de datos tiene 4 ítems, hablábamos de la librería. Si yo reviso la librería, estos están vacíos. Aquí va a haber por defecto en esta Operational Library todas estas carpetas. En Equipment Type Library está vacío porque no he creado absolutamente nada referente a mi modelo de, de- de potencia. Aquí tengo otra pregunta y dice Carlos Serna, dice, disculpe, ¿cómo cambio la hoja de proyecto? El cambio me refiero, te has de referir al tamaño, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Ya, perfecto, Carlos. El tamaño lo cambias a través de este botón llamado Drawing Format, que está ubicado en esta parte superior. Y tiene como representación una hojita que hay como dos cintas métricas, ¿sí? Se llama Drawing Format. Y es aquí en este que se llama formato que yo voy a escoger el formato con el que quiero trabajar. Lo escojo y simplemente le doy en OK, ¿sí? No sé si está contestada tu pregunta, Carlos, si esto está bien para poder continuar, pues no. Gracias a ti por preguntar. Ok, entonces, había mencionado en esta parte que no está creado nada de librerías, pero lo que sí está creado es lo siguiente. Dentro de Network Model, dentro de Network Data y dentro de Grid, fíjense lo que aparece. Dentro de Grid aparecen todos los elementos del sistema de potencia que por ahora he modelado. Ok, acá hay otra pregunta, dice Eric Ventura, una consulta acerca a dibujo. ¿Hay forma de utilizar atajos, más bien dicho, comandos para símbolos y entre otros? No, no que yo lo haya manejado, no hay atajos, no hay atajos por ahora en esta parte de hacer el modelo. Sí, sí. Entonces, Eric, no sé si estás contestada ahí tu pregunta, si era preciso eso de los comandos. Ok, voy a continuar. Listo, en esta parte tengo pues no la parte de color verde. En color verde, si se dan cuenta, se representa todo lo que está prácticamente dibujado en mi red de potencia. ¿Y por qué hago énfasis en este color verde? Porque luego, cuando estemos hablando de librerías y detalles así, se van a colocar de color rojo. Por ahí le dice, a ver, no entiendo, el color verde está en el sistema de potencia, el color rojo está en la librería. Pues sí, en esta parte que ustedes ven que he colocado todo esto, se lo representa con color verde. Venimos aquí en Network Model, Network Data, y dentro de ella está cada uno de esos detalles.
Ahora, por ahí alguien dice, sí, pero ingeniero, no hay otra forma de cómo yo acceder directamente, porque eso es una lista y ahí yo veo que usted tiene un sinnúmero de opciones, por supuesto. Si nosotros queremos, podemos usar este botón con una flechita y seleccionamos lo que queremos visualizar. Por ejemplo, solo quiero ver líneas y le doy en OK y aparece esta forma. Por ahí alguien dice, bueno, solo quisiera ver los generadores. Vemos los generadores. Si queremos ver todos, seleccionamos todos y vemos todo ello. Ahora, por ahí, como siempre lo digo, la mente es frágil. A veces nos olvidamos de alguno de estos detalles y lo podemos encontrar de la siguiente manera. Dentro, o mejor dicho, al lado de este botón del Data Manager está uno llamado Network Model Manager. En la versión 2015 y está en la misma ubicación, pero tiene otro icono un poco diferente. Yo lo llamo este como un buscador, porque lo que él hace es encontrarte y sobre todo mostrarte lo siguiente. Miren, nuevamente lo voy a abrir aquí, te aparece esto. Y de manera resumen, en esta versión de Power Factory, te muestra pues esto por grupos. Mira, dice subestación, terminales, cubículos. Ya vamos a hablar acerca de cubículos, switches. Todo esto que se muestra aquí es lo que se ha modelado. Transformadores, líneas, generadores, cargas, todos esos detalles están aquí. Ahora, por ahí alguien dice, sí, pero ingeniero, ¿sabe qué? Nosotros sí creamos el bus bar, el terminal, pero ¿qué es eso de cubículo? ¿Qué es eso de switch? Es lo siguiente, permítame esto, voy a conversarlo y lo voy a dibujar con, con esta herramienta de aquí de Paint. Tengo lo siguiente, pues, ¿no? Habíamos hablado que esta es la representación de una barra, este es de una barra, bus, ¿sí? Internamente dentro de esta barra, internamente, voy aquí a hacerle como que un zoom, esto luego más adelante con un ejercicio lo veremos, haciéndole un zoom allí, yo tengo lo siguiente, tengo esta parte de aquí, listo. Estos elementos que ustedes ven aquí, en esta parte, estos cuadritos aquí, estos son los llamados cubículos, cubículos. Esos cubículos los que van a ser simplemente un punto de conexión. ¿Un punto de conexión con qué? Con cualquier elemento de un sistema de potencia. Puede ser un transformador, puede ser un generador o puede ser una carga. Y esto que yo menciono aquí de los cubículos, cada uno de ellos tiene su nombre. ¿A qué me refiero, colegas? Por ejemplo, este aquí le llama así CUP 1 o CUP 01. El otro le llama CUP 02, CUP 03. ¿A qué se refiere esto? Simplemente en esta parte. Este de pronto se llama uno, este de acá se llama 2, este de acá se llama 3. ¿Sí? De esa manera. Switches es esta otra parte de aquí arriba, que le llama SW a esto. Entonces quiere decir que una barra de voltaje o un punto de conexión o un terminal se representa con esta línea, con esta barra, pero internamente existe esto. ¿Cómo sabemos ello? Vamos a presentarlo en la siguiente parte. Fíjense, miren lo que dice los cubículos, CUPS 1, 2, 3, todo esto de aquí.
y los switches. ¿Dónde veo esa parte de aquí? Veamos aquí. Clic derecho en esta barra y le voy a colocar aquí esta parte. Isolate with hurting. No, esto es jump. Aquí, regresando. Miren, esta barra 7. La barra 7 que yo la voy a encontrar dentro de Network Model, Network Data, Grid, la barra 7 tiene esta parte, miren, barra 7. Tiene tres cubículos, el uno y 2 3. Y en cada cubículo está conectada un extremo de la línea y un extremo del transformador. A eso es que me refiero. Por ejemplo, el T1 está conectado en uno llamado cubículo 3, cubículo 2, cubículo uno y aquello. ¿Sí? Fíjense que eso de manera automática ya viene por default. ¿Ok? Listo. Entonces, yo les mencionaba que existe en esta parte, pues no. Aquí podemos verlos por componentes, las líneas y todos esos detalles en la parte de conexión. Ahora sí, para colocar los parámetros de estas partes, pues no, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer de dos maneras diferentes. Mucha atención con esto, porque con uno el resto es simplemente colocar parámetros. Vamos primero con las barras de voltaje. Las barras de voltaje me dicen lo siguiente. Me dice que la barra 1 tiene un voltaje de 16.5. Entonces yo voy a venir aquí en la barra 1, hago doble clic aquí y voy a llenar en esta parte, pues no. Primero que nada, el tipo es de corriente alterna. El segundo es una trifásica que no tiene neutro. Es una bus bar. Y el voltaje nominal en este caso es de 16.5 kV. ¿Sí? De manera automática se calcula la raíz de 3 y obtengo el voltaje línea tierra. Nada más. Por ahí alguien dice, oye ingeniero, pero ¿y qué es eso de TAI, la zona, el área? Por ahora lo vamos a dejar aquí, porque lo más básico en esta parte del modelamiento de una barra de tensión es estos detalles acá. Tipo de sistema, corriente alterna. Tecnología, o mejor dicho, sistema, es un sistema trifásico. Puedo usar trifásico con neutro y otros detalles más que son, por ejemplo, monofásico, monofásico neutro y detalles así. El voltaje nominal, que en este caso es 16.5 kV. ¿Sí? Le doy aquí en OK y perfecto. Ya está parametrizada esa barra de voltaje. Vamos a parametrizar la siguiente, la 4. La 4 tenía un voltaje de, si mal no recuerdo, esto es de 230 kV, sí, esto es 230 kV, el voltaje, y le voy a colocar directamente aquí 230 kV. Simplemente le doy OK. Ahora, por ahí alguien dice, oye ingeniero, pero usted está haciendo de una en una, y ese sistema es pequeño, por eso es que usted lo hace así, pero en mi caso, yo tengo toda una red de distribución con más de 500 barras y necesito ir colocándole los parámetros. ¿Cómo lo hago de manera más rápida? De la siguiente manera. Venimos aquí en esta parte del network, del data manager. Lo voy a mostrar ahora como una segunda forma de parametrizar. Tengo la grid y sobre ella voy a buscar solamente los terminales.
Dentro de ello, pues no uso esta parte. Fíjense, aquí tengo estos como lentes, los cuales me despliegan esas opciones que se muestran aquí abajo. Al usar esos lentes, que esto se llama modos de detalle. ¿Sí? Me voy aquí en la parte que se llama Load Flow, en esta parte, o también en esta parte llamada Basic Data, que es lo que estamos por ahora realizando, y colocamos los siguientes, pues, ¿no? Esta, por cierto, es trifásico nada más. Y yo había dicho que la barra, ¿cuál barra? La barra 4 5 6 7 8 9 son a 230 kb. Entonces aquí tengo barra 4 5 6 7 8 9 230. ¿Cómo hago aquí? Simplemente apunto al valor al que quiero copiar, le doy control C, señalo luego de eso y arrastro con clic izquierdo al resto que quiero copiarle la misma información y aplasto control V. Y listo. Así es como se cambia todo esto directamente. ¿Sí? No sé si está entendido. Nuevamente lo repito. Esto está así en 110 kb y lo quiero pasar todo en 230 porque ese es el voltaje respectivo, los parámetros para estas barras. Señalo el voltaje llamado 230, en ese casillero le doy control C, señalo todo el resto sosteniendo el clic y le doy control V. Listo. Cuidado, alguien de pronto empieza a colocar 230 y por ahí se tipió mal. Simplemente control C y control V. Nada más. Ok, en la siguiente parte, pues no, en las siguientes partes tenemos lo siguiente. Hay un voltaje en la barra 3 de 13.8, la barra 3 13.8 y la barra número 2 que esto decía que es de 18 voltios, ¿sí? La barra 2 que era de 18 voltios. Perfecto, hasta allí he colocado los parámetros para las barras. Voy a colocar unos parámetros para los transformadores. Para los transformadores voy a hacer, en este caso, lo voy a hacer de dos maneras. Primero hago clic aquí en esta parte. Ok, acá hay otra pregunta. Dice, en el caso del elemento bus que está analizando, en caso se trabajaría en un sistema tipo DC, ya que es una de las opciones de su interfaz. A ver, si dice, en el caso del elemento bus que está analizando, en caso se trabajaría en un sistema tipo DC, de corriente directa, ya que es una de las opciones de su interfaz. Máscara. En caso, no sé si, ¿en qué caso? Ah, ya, ok, ¿en qué caso? Bueno, naturalmente, pues en un caso para hacer cuando trabajamos, por ejemplo, con corredores de transmisión que usan tecnología en corriente directa, por ejemplo, los HVDC, ¿sí? Ahí es donde se usan estos valores. O incluso también cuando se hace modelado de baterías. El modelado de baterías, por ejemplo, usa una fuente DC y seguido de ello usa un convertidor, ¿sí? No sé si Luis Segarra está contestada tu pregunta, ¿sí? Ya, gracias a ti por preguntar. Juan Velasco dice, ingeniero, de nuevo las formas de ingresar datos. No entiendo de nuevo las formas de ingresar datos. Pero te refieres a lo de transformadores, Juan, porque ahorita iba a empezar la de los transformadores, cómo ingresar los datos, ¿sí? Ya, los parámetros para los... Ya, perfecto. Vamos a lo de los transformadores. Entonces, para los transformadores yo había dicho lo siguiente.
Dentro de ellos, voy a colocar aquí en esta estructura, en esta máscara que ustedes pueden observar aquí, tengo un sinnúmero de opciones del lado izquierdo que no es nada amigable, pero poco a poco se va a ir entendiendo esto. ¿A qué me refiero? Datos básicos es donde va a mostrarse datos básicos de mi elemento. Loadflow va a ser la pestaña que me va a permitir visualizar los parámetros que yo puedo ir cambiando o visualizando cuando haga flujo de potencia. Cuando yo haga simulación RMS, va a aparecer todos estos detalles que son referentes solo a RMS. ¿A qué me refiero a esto de detalles? Hablar, por ejemplo, ahorita estamos hablando de un transformador y me dice que en simulación RMS interviene esta variable o esto llamado tap changer. Ok, acá tengo otra consulta. Dice Cristian Jesús Sánchez, dice, ingeniero, ¿cada qué casos se utiliza corriente directa? Bueno, casos tal como los mencionaba, pues cuando quieres hacer el diseño de un enlace de transmisión HVDC, cuando quieres hacer, por ejemplo, la representación o el modelado de un sistema de almacenamiento de baterías, y referente a lo que pregunta Felipe Mithans, dice diferencia entre fuentes y generadores. La fuente de voltajes que puede representar acá Power Factory son fuentes constantes de voltajes DC. Naturalmente se van a ver afectadas, pues no, con la parte dinámica. Y el diferente a los generadores, que los generadores en cambio tienen sus diferentes ecuaciones y parámetros que hay que ir colocando, pues no. No sé si Cristian y Felipe esto está contestado, sí, sus preguntas. Edgar Pérez dice, disculpe la hora de hacer la pregunta, tuve problemas. Es que si la pregunta es que si los cups de las barras son únicos o cada barra. Sí, excelente pregunta, Edgar. Muchas gracias por tu pregunta. Y sí, tal como lo mencionaba acá. Esto de aquí dependerá, porque la pregunta dice, ¿y cuántos cups tiene finalmente eh, una barra? Tendrá la mayoría, e incluso los switches, conforme los elementos que se vayan a ir conectando aquí. No hay límite, no hay límite. Esto se crea de manera automática. Yo no tengo que andar creando esos cubículos, ¿sí? No sé si está contestada la pregunta, Edgar. Y bueno, Felipe y Cristian dicen gracias, contestado. Gracias a ustedes por las preguntas. David Salazar dice, entre el bus 2 y 7 borró la línea para posteriormente dibujar el trafo o dibujó por encima. A ver, a ver, permítame, a ver, me dice, gracias por tu pregunta, Edgar, gracias por participar. Dice, entre el bus 2 y 7, allá, aquí está. Borró la línea para posteriormente dibujar el trafo o dibujó por encima. No, aquí lo que yo fue es que mencionaron por ahí para qué servía este otro de dos devanados. Yo simplemente lo dibujé y dije que esto era la representación del mismo transformador de dos devanados, pero con diferentes simbologías. Y aquí es lo único que decía, que no lo recordaba si es que esta simbología es tipo IEC, tipo ANSI y detalles así, estimados colegas. ¿Sí? Y simplemente cogí y lo suprimí y lo borré. No sé, David, si esto está contestado a tu pregunta. Sí. Qué bien que hayan buenas preguntas, hay excelentes preguntas. Gracias a ti por preguntar, gracias Davis. Sí, nuevamente lo menciono, estimados colegas, para mí lo más importante de esto es que ustedes aprendan a manejar esta herramienta computacional y creando cosas desde cero. Los animo que estén muy atentos a estas siguientes clases, porque lo siguiente que se va a venir en lo más pesado que ya estemos viendo en la parte del lenguaje DSL, hay muchísimos detalles, pero para mí lo más importante son estas bases. Implementar estas bases, dar cimiento a estas bases, que ustedes entiendan, ya, porque luego en lenguaje DSL yo simplemente les diré, bueno, del cubículo uno conecten el generador y el controlador y detalles así.
¿ok? Va a haber corridas con, a ver, Felipe Mithan dice, ¿va a haber corridas con parques solares y generador eólico? Sí, podremos plantear eso también, sí, pero quisiera empezar nuevamente, lo menciono, colegas, con bases muy pequeñas y luego dispararnos para algo muy grande, ¿sí? De pronto alguien dice, bueno, yo modelar en Deep Ceiling lo sé hacer, veo que esta primera clase ha sido demasiado básica, y por ahí se empiezan a desmotivar y detalles así. Bueno, pues simplemente les digo de que hay muchos detalles aquí que yo no me los quiero perder y sobre todo que ustedes los tengan muy claros al momento de hacer un modelado de un sistema de potencia. De nada me sirve decirles pongan la barra y pongan el voltaje y ya, y se acabó, y sigan adelante y ya. No, para nada. Carlos Sena dice, una consulta, ¿el flujo en AC para sistemas grandes y para... No, más bien el flujo DC es para sistemas que son muy grandes y que requieren un bastante esfuerzo computacional, ¿sí? No sé si está contestada tu pregunta, Carlos. Andalat Ferrari dice, buenas noches, ¿se debe colocar en la barra si son PQ, PB o barra slack? En las barras no. En las barras no, más bien en los generadores. Yo sé que todavía no he podido, ¿cómo es? Dar a más detalle los parámetros porque se generan muchas estas preguntas, pues no, pero para mí es muy importante contestarla. Mucho más adelante, cuando estemos viendo todos estos detalles en la parte de parámetros, lo va a poder ver aquello, ¿sí? No sé si está contestada tu pregunta. En verdad, me dice, ok, muchas gracias. Gracias a ti por preguntar. Bueno, acá dice Carlos Sena, y el AC, y el flujo en AC, en flujo AC simplemente será para sistemas grandes que dependerá del computador, pues, ¿no? Que no requiera un tanto esfuerzo computacional. Y seré directo por poner este ejemplo. Una cosa es hacer el modelado de una red eléctrica de 500 barras y otra cosa es hacer un modelado de 2600 barras. ¿Sí? Imagínense detrás de ello toda la cantidad de variables y detalles así. Quería, y lo voy a mencionar, hablar acerca de las variables de estado. Me estoy adelantando muchísimo, estimados colegas, pero quiero contestar con esto la pregunta de Carlos Serna, que nos menciona acerca de esto de los flujos, bueno, y el esfuerzo computacional. Dentro de Power Factory, pues no, cuando estamos haciendo esta división de los estudios, que si uno es para estado estacionario y el otro es para estado dinámico, se involucra el esfuerzo computacional en desarrollar la parte de variables de estado. A variables de estado ya involucra hablar de ecuaciones no lineales y tantos detalles así que en su momento los vamos a conversar, estimados colegas. No sé si está contestada la pregunta, Carlos. Ya, gracias a ti por preguntar. Acá hay otra consulta. Nimrod López dice, ¿cómo puedo administrar a cuál cubículo de un bus bar irá un elemento en un sistema? ¿A ¿Cómo puedo administrar a cuál cubículo? Más, esto es de manera automática. De manera automática, al momento que yo ya coloco simplemente aquí un elemento, eso ya se viene por default y te crea un cubículo y le da un nombre y le establece un switch y todos esos detalles así. ¿Sí? No sé, Nimrod López, si está atendida tu pregunta. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Hay muchas preguntas y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque en las siguientes clases esto se vuelve más interesante, muchísimo más interesante. Tales como ustedes pueden observar, estimados colegas, eh, me he focalizado, pues no, en la manera lo más básico. Primero dibujo, no hay más detalle, dibujo, y lo siguiente es colocar los parámetros, pues no. Para ir aterrizando esta sesión, para irla cerrando, voy a hacer el modelado de un transformador, ¿sí? Solamente el de un. En la siguiente sesión lo vamos a hacer para el resto de equipos y hablaremos mucho más detalles acerca de las librerías y toda esta parte de aquí, ¿ok? Estamos de acuerdo. Entonces, ahora sí, tengo esta parte, el T1, le hago doble clic
y dentro de ello aparece esta interfaz. Nuevamente, lo que quiero dar y destacar aquí, fíjense siempre el código que existe en la parte superior, LMTR2. Ese es el código que hace la representación de un transformador de dos devanados. Ahora, por ahí alguien dice, pero ¿para qué nos menciona ese código a cada momento? ¿Para qué nos menciona del? Porque, estimados colegas, esa es la base para lo siguiente. Bueno, a pesar que no está aquí en esta parte acerca de la automatización, acerca de hablar, mejor dicho, de la parte de programación usando estos códigos. Es decir, que si yo por programación necesito hablar acerca o realizar alguna actividad con transformadores, el código que me va a representar un transformador es este, LMTR2. ¿Sí? Ok, listo. Vamos a continuar. Luego coloco la parte del nombre. Yo le he puesto T1. Luego tengo esta llamada tipo. Y acá está el lado de baja, lado de alta, la zona y estos detalles así. ¿Ok? Seguido de ello, lo que voy a mostrar ahora es en esta parte de tipo. Dentro de tipo yo selecciono y voy a crear esta opción que tengo New Project Type y Select Type. ¿A qué se refieren estas dos opciones? Y las otras, si se dan cuenta, están en color gris. Si yo coloco Select Type y hago clic allí, fíjense dónde va a apuntar de manera automática Power Factory hacia la librería llamada Equipment Type Library. Y esto está vacío. Esto está vacío. Repito, voy a crear un transformador con sus parámetros. Hago clic aquí. Si yo selecciono en tipo Select Type, él va a apuntar de esta manera, en un lugar que está vacío. ¿Por qué? Porque no hemos creado por ahora absolutamente nada, ningún transformador. Entonces, para crearlo desde cero, voy a usar este botón llamado New Project Type. Estimados colegas, esto que yo les he mostrado por ahora es la base para todos los demás equipos que se vienen. Naturalmente, pues no, ya luego nos tocará cambiar. Si hablo de voltaje, luego estaré hablando de las reactancias en eje directo, en eje de cuadratura y todos esos detalles para los diferentes equipos. Pues no, una cosa es parametrizar una barra, una cosa es parametrizar un transformador y otra pues un generador, pues no. Entonces yo selecciono esta de New Project Type y aparece esta interfaz. Entonces aquí me pide lo primero, no me alarmo con todos estos detalles, nuevamente describo esto. ¿Qué es estas otras opciones que aparecen en negrita? Que dice datos básicos, descripción, versión, load flow. Todos estos detalles que ustedes ven acá son las opciones que tengo en esta parte de acá, las variables que yo tengo que llenar de manera obligada para que se ejecute este estudio al que estoy apuntando. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo quiero en la parte de load flow, tengo que colocar estos datos: impedancia de magnetización, dispersión, reactancia en eje X, lado de alta, lado de baja, Tap Changer, el tap, la configuración del tap, saturación y otros detalles más. Por ahora solamente voy a detallar los detalles los más básicos, ¿sí? Y esto viene de la siguiente manera. Entonces, yo había colocado aquí que el transformador que va de 1 a 4, a ver, este transformador, ¿de dónde va? Del 2 al 7, del 2 al 7, aquí dice el 2 al 7. Dice que es de 200 MVA, de 18 a 230 kb y también tiene un porcentaje de cortocircuito, tal como podemos ver en la pantalla, pues, ¿no? Entonces, voy a llenarlo de la siguiente manera. El nombre
Yo recomiendo siempre coloquen las características principales del transformador, es decir, la capacidad. Ok, acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre simulación RMS y IMT? Eso lo expliqué acá. Y aquí yo les mencionaba, solo por gráficos, nada más, solo de manera gráfica. En simulación RMS yo voy a obtener, digamos, señales para transitorios tipo electromecánico. Y el comportamiento de estas señales serán unas constantes, unas señales planas. Mientras Mientras que mientras para un transitorio tipo electromagnético se van a colocar, pues no, las gráficas de manera sinusoidal, es decir, a más a detalle, a diferencia de esta de aquí. Entonces tenemos electromecánico, electromagnético. ¿Sí? Por ahora eso en parte solo de dibujo. ¿Sí? No sé si está contestada tu pregunta, Juan Carlos. ¿Sí? Ya, gracias a ti por tu pregunta. Víctor Valencia dice, ¿cómo se ponen los datos de un transformador con OA, FOA, FOA, donde cambian las potencias? Creo que estás hablando ahí de un transformador de tres devanados, ¿sí? Víctor, no sé si es lo correcto. Bueno, quiero mencionar lo siguiente, pues no, ya, esos detalles los puedes colocar aquí en la parte, digamos, de Short Circuit ANSI. Aquí tienes el clase FOA, OA y FA. Sí, todos esos detalles los puedes encontrar aquí en Short Circuit ANSI. ¿Ok? Bueno, vamos, colocamos ahora el nombre del transformador. Este es de 200 MVA, 18 a 230 kV. Es un transformador tipo trifásico, 200 MVA, 60 hercios. Esto es 230 kV, 18 kV. Y dentro de ello, pues no voy a usar los siguiente, el porcentaje de cortocircuito 12,5 y acá el 3%, ¿sí? 12,5 conexión YN-YN, ¿sí? Por ahora, esos son los detalles más básicos que yo tengo que llenar para poder llevar a cabo el modelado de este transformador, ¿sí? Le voy a dar en esto en OK y le doy en OK. Aparece este error. ¿Qué dice este error? Hay unas inconsistencias de datos, dice. El lado de alta es menor que el lado de baja. Entonces, lo que yo voy a usar aquí es este botón llamado Flip Connection. Flip Connection lo que hace es reubicar la conexión, pasar el primario a la barra que estaba como secundario y de forma viceversa. Lo voy a hacer de nuevo, miren, Flip Connection, ¿sí? Simplemente cambia el primario, el lado del primario. Le doy en esto en OK y listo. Listo, colegas. Finalmente, ¿dónde se graba esta información? Veamos nuevamente en Bus, Library, Equipment y Library, y aquí aparece de color rojo la representación de un transformador que es de librería. Al decir que es librería, yo puedo ya usarlo en otros transformadores que tengan las mismas características operativas que el que está aquí, ¿sí? Esto mucho más a detalles lo veremos en la siguiente sesión, ¿sí? Vamos a ir cerrando esta parte de aquí, ¿sí? No sé si hasta ahí existe alguna otra pregunta y si no, pues lo podremos ir realizando en la siguiente sesión, ¿sí? Nuevamente les hago énfasis, pues no, estimados colegas, de pronto, pues no
para algunos que tienen la destreza de hacer el modelado, hacer todos estos detalles, lo han visto como demasiado básico, demasiado extenso el hecho de explicar, pero para mí nuevamente lo menciono, en este diplomado las cosas las vamos a ir haciendo y desarrollando desde cero. No vamos a usar nada elaborado, algo armado y simplemente una base de datos que me la descargo de alguna página y mostrar para nada. ¿Sí? Francisco Ballena dice, el avance se guarda automáticamente. Sí, efectivamente, así es. ¿Sí? Listo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vamos a ir poco a poco desarrollando. Luego hablaremos de cortocircuitos y todos esos detalles. Pues no, no me quiero perder ningún detalle. Si se dan cuenta en esta primera sesión, hago mucho énfasis en esto, por favor, de las carpetas. Luego más adelante estaremos hablando mucho acerca de controladores, lenguaje DSL y tanta ingeniería que hay que hablar aquí, que lo quiero explicar de la mejor manera y sobre todo ordenado, sin perderme ningún detalle. ¿Sí? No sé si hasta ahí hiciste alguna pregunta, alguna sugerencia. De pronto alguien dice, no, está muy despacio llevando la parte del modelo o Ah, no. detalles así. Bueno, Lo que disculpa, con respecto al normalmente programa, ¿cómo se puede obtener? pueden hablar directamente con nuestro coordinador, con él todos esos detalles. ¿Sí? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Una consulta respecto a lo que se va a ver en el curso, ¿no? Se va a ver de repente la parte de elaboración de reportes desde una forma automatizada, quizás, no sé, con alguna inteligencia artificial, Python Eh, o algún programa, porque normalmente eso a veces consume gran parte del tiempo cuando se hace normalmente, no sé, por lo menos 3 veces en una etapa de ingeniería. por supuesto, lo vamos a ver desde la manera más básica, me refiero de sacar la información en un archivo de Excel, armar una base de datos, haciendo contingencia, viendo los detalles de la operación, la planificación. Y en cuanto a lo que mencionas de poder realizar ya un script, ya poder devolver, sí, sí creo que también eso está contemplado dentro del programa, naturalmente, y así que sí, no, la respuesta es sí, no habrá ningún problema con ello. Pero nuevamente lo menciono, para mí vamos arrancando desde cero, tal como le he podido mencionar, toda esta parte desde cero. Acá hay otro mensaje, dice Alexander Villanueva, ingeniero, ¿se va a tocar despachos usando Python? No. Tal como ustedes pueden observar el módulo, lo que se les han compartido, los temas, los sílabus, ese es el desarrollo que se va a ir llevando a cabo. Referente a despachos, no, más bien a análisis y detalles así. ¿Ok? Y en la parte última, que es más focalizada a DCL, ¿sí? Respecto a las personas que están consultando acerca de la obtención del programa, nuevamente lo menciono, pues no, lo pueden consultar con nuestro coordinador, es quien les dará detalles de todo ello, pues no. No sé si existe alguna otra pregunta más, colegas. Yo tengo una consulta ahí. Inge. Eh, Sí, ¿Te permite hacer dibujos en forma topológica o solo como un sí, solo por ahora en forma perdón, como diagrama unifilar. Y ahí involucrar ya la parte, digamos, geográfica, meter la parte de GIS y todo eso. Sí hay cómo hacerlo, pero no está contemplado en este curso. Ajá. Profesor, en caso de que uno se pierda una clase, una sesión, ¿estas se están grabando? ¿Están disponibles después poder repetírsela? Tengo entendido que sí, estimado colega. Igual cualquier otro detalle referente a a esta parte de la logística, de las grabaciones, de compartir el material, todo ello lo tienen que naturalmente ver con nuestro coordinador, que es quien les va a brindar mayor información. Por el momento, quiero solventar las dudas para que sepan al alcance de este diplomado. Si alguien tiene una pregunta al final del curso, cuáles van a ser mis capacidades. Yo lo que simplemente les diré, ustedes tendrán un nivel intermedio avanzado
de poder entender cómo está estructurado desde lo más básico, como ustedes lo están apreciando, hasta la parte más avanzada, que es lenguaje DSL, ya meternos en la parte de controladores, hacer la inicialización de variables de estado, que eso es algo muy pesado. Estaremos hablando de la parte de funciones de transferencia, Laplace, por ahí hay que desempolvar un poquito de la parte de ecuaciones diferenciales, que en su momento en la rama de ingeniería la vimos, pues no. Pero nuevamente lo menciono, no es que me voy a focalizar en algo tan matemático, tan y encerrarlos con aquello, no, para nada. Me gusta hacer mucho, muy práctico todos estos detalles, pero nuevamente lo menciono, pues no. El paso como vamos es desde cero, desde cero. No los voy a explicar algo que ya está funcionando y decirles, bueno, el programa hace esto y ya. Otra consulta, profe, en el caso de necesitar más información, ¿nos van a dar apoyo en algún texto o alguna página para ir complementando Eh, los conocimientos? claro, de mi parte, yo enviaré diapositivas, enviaré sugerencias de textos, libros, guías. Y en cuanto a la parte de compartir esto en material, cada sesión, eso ya lo voy a hablar interno con el coordinador, de poder ir facilitando esto en material. Pues no, naturalmente para alguien que de pronto o se perdió algún detalle o perdió la conexión y se conecta después de una hora, todo este material, todo lo que desarrollemos, todo esto se va a compartir. Ok, muchas gracias, profe. Gracias a usted por preguntar. El ingeniero, Sí, no sé, el colegas, ¿alguien temario, más? de manera general, ¿dónde lo podríamos encontrar? Sí, el temario está, si mal no recuerdo, en el grupo de WhatsApp. Igual de todas maneras, bueno, ya aquí nos está diciendo nuestro coordinador que nos va a dar más información de todo este programa, ¿sí? Si acaso no hay alguna pregunta más técnica en esta parte para darle paso a nuestro coordinador y pueda solventar todas esas dudas. Pues no, de mi parte, colegas, lo que les menciono nuevamente, sepan que el diplomado que van a llevar a cabo va a ser 100% práctico. Teoría, no voy a ahogarlos en teoría, en tener una diapositiva y en una diapositiva irme una hora hablando. No, yo no soy de esas personas. No me gusta, me gusta ser muy práctico. Y lo que sí considero es que, lo que sí considero es que suele extenderse el querer conceptos. Pero el No certificado no sé, sé, seguro por cobran el favor, si certificado. alguien puede ayudarme apagando el micrófono. Listo. Gracias, muy amable. Ya será algo muy breve, porque nuevamente, colegas, ingenieros e incluso estudiantes de pregrado pueden simplemente refrescar a través de ciertos textos aquel conocimiento y ya. Por ejemplo, lo que les menciono, en su momento estaremos viendo detalles acerca de ecuaciones diferenciales, hablar de Laplace, inicialización de variables de estado y detalles así, pues, ¿no? Listo, colegas. No sé si una pregunta más. Los voy a dejar ahora con nuestro coordinador, que él les va a dar mucho más detalles y espero que se animen a seguir en este diplomado, que lo aprovechen, pues no. De mi parte yo daré lo mejor y que se pueda entender de la mejor manera todo esto. Este software no es tan sencillo al inicio, pues no, pero prometo de que esto será un excelente diplomado y también saldrán con un excelente nivel. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Andrés. Excelente presentación en esta primera sesión de este diplomado de especialización profesional. Bueno, estimados, están pidiendo más información con respecto a este programa de especialización en modelado, análisis y simulación de sistemas eléctricos de potencia aplicado con el software Dixalent Power Factory. Bueno, este diplomado es netamente práctico, así como el ingeniero Andrés expuso. Todas las clases
van a ser netamente prácticas. La simulación va a ser netamente en la interfaz del Power Factory. La duración de este programa va a ser en un total de 35 horas, el cual todas las clases son gratuitas, ¿no? Todo el ingreso a todas las sesiones vía Zoom son totalmente gratuitas.